Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes queriéndoles compartir parte de la historia de nuestro país. Creo que es importante que no la olvidemos. Nosotros por característica como salvadoreños tenemos una memoria histórica corta. Y quiero decirles que quiero más bien hacer un recorrido corto, porque estamos en este momento, en el 2024, viviendo una situación que no la quisiéramos, que los que viven afuera están más felices que nosotros porque nosotros tenemos que estar aquí haciendo la lucha, haciendo la batalla, desmintiendo las mentiras de este gobierno. Pero quiero hacerles un recorrido de cómo este pueblo ha venido sufriendo atropellos de nuestros ancestros y nunca dijeron nada, pero creo que no es justo que nosotros en este momento y que tenemos ese criterio para entender lo que está pasando, nos callemos. Imagínense que cuando nos deja la corona, la corona deja a Centroamérica, la corona española, pero era para los terratenientes, era para los criollos, no era para nosotros. Los originarios, en ese tiempo éramos pueblos originarios, fuimos más vilipendiados. Nuestros ancestros fueron más subyugados, fueron vistos como animales raros. De hecho, los llamaban indios despectivamente. ¿Por qué le estoy haciendo este recorrido? Porque todo el mundo celebra el 15 de septiembre y nada que ver, porque los intereses eran de los criollos, de los terratenientes, de los próceres de la patria, que nos han enseñado equivocadamente, pero que nosotros como pueblos originarios quedamos a la deriva y por eso han habido levantamientos toda la vida, porque las injusticias que se han cometido con nuestra gente, con su tatarabuelo, o sea, usted no sabe ni siquiera cómo fue su árbol genealógico. Entonces vimos los levantamientos en el 1832 de Anastasio Aquino. Anastasio Aquino se levanta, pero ¿por qué se levantó? Por lo mismo. Anastasio Aquino realmente tuvo que levantarse en armas. Era un líder realmente nato, originario de Santiago Nonalco. Pero este hombre se levantó primero porque se dio cuenta que le tenían al hermano, donde un terrateniente, se lo tenían con cepos, se lo tenían amarrado, se lo habían latigado. Entonces este hombre ya se estaba organizando. Y tuvimos claro, lo masacraron, ¿verdad? Porque en esa época, pues estaba, creo que Prado era el presidente en esa época, y los mandaron claro, con armas y ellos con machetes. Yo no le voy a hacer larga esta cosa, pero solo quiero recordarle. Entonces, lógicamente puede ser un hombre católico, no era malo, era una gran persona, pero con un sentido de solidaridad con su pueblo, porque les estaban quitando sus terrenitos, sus ejidos, no los dejaban sembrar y eran vistos es más, en esa época decían que los indígenas no tenían alma. Entonces, todas esas cosas, créanme lo que cuando usted lee la historia de Anastasio Aquino, usted se queda, o sea, no puede tolerarlo, o sea, indigna. A los 100 años, eso fue en 1833, 32, 33. A los 100 años se vuelve a dar otra masacre en 1932, 33, cuando se levanta José Emiliano Ama. Está yendo más en Izalco, por las mismas situaciones de atropellos, de vejámenes que hemos sufrido nosotros como pueblos originarios. Entonces ya basta. Y luego seguimos en las mismas con los gobiernos fascistas, militares, que yo era chiquita y no entendía nada de eso, ¿verdad? Pero llegamos a una guerra. Recuerdo que por el 70 me mandan a mi chiquita a estudiar a San Salvador, pero por ahí ya se veía venir como por el 79, 70, 76, en el 78 ya se veía venir que la gente estaba sin ganas de tolerar todo lo que estábamos viviendo. Entonces yo crecí en la guerra, sufrí la guerra, vi cómo los gobiernos militares también maltrataban y sometían a los que no coincidían con su visión, ¿verdad?, fascista. Y teníamos los cuerpos represivos, que eso no es broma, eso fue cierto.
Tal vez no todos actuaron igual, pero nosotros tuvimos bueno, yo no, ¿verdad? Participé, pero porque estaba joven, cipota, pero estudié en guerra. Incluso me escondía los libros que nos habían prohibido. Y luego, mire cómo hemos venido a caer en lo mismo. Seguimos y terminamos la guerra ya como en el 90, ¿verdad? 90-91, que yo ya trabajaba en cuestiones puramente de campo con los desmovilizados, y recuerdo de que empezamos ya con los acuerdos de paz. No le voy a hacer más larga la cosa, usted ya lo sabe, pero quiero hacerle ese recorrido. Entonces, viene usted y se le olvida todo eso. Se le olvida que como pueblos originarios, porque mire, el que se quiera sentir pedigrí, no es cierto, no es cierto. Por favor, recuerde que usted es pueblo originario, y aún así sea chelito, pero a saber a quién de su mamá y su papá violaron, porque aquí violaban a las mujeres campesinas. Entonces hubo un ataque de terror en el 1932, 33, 34, en el tiempo de José Emiliano Ama, en Izalco, que ahí lo ahorcaron. Lo ahorcaron, mataron a mucha gente. De hecho, si usted busca en YouTube va a encontrar gente que cuenta que ya no se pudo poner el refajo. Y si le veían cara de indito, lo seguían matando, porque hicieron una masacre en Izalco. Y yo conocí a la nieta de José Emiliano Ama todavía, nieta o bisnieta. Entonces, ¿por qué le traigo todo esto? Porque nosotros tuvimos gobiernos, y le voy a hablar de llegando a la guerra y terminándolo ya con los acuerdos de paz que Nayib Bukele los niega, y él ha vivido de la guerra. Entonces llegamos a los acuerdos de paz, y desde allí en adelante empezaron a gobernar Cristiani y todos los que usted ha visto. Pero todos han sido gobiernos mañosos, ladrones, corruptos, que nunca pensaron en este pueblo. Entonces, como no pensaban en este pueblo, no les importaba la educación, no les importaba que los pueblos originarios salieran adelante. Obviamente, yo les voy a ser bien honesta, todos han robado. Desde Cristiani, que privatizó la banca, que compró el Cuscatlán, etcétera, etcétera. No me puedo extender mucho porque son historias largas y yo no me voy a... Es un recorrido para llegar hasta Bukele. Vemos después de Cristiani llega Calderón Sol. Paco Flores llegó, que nos dolarizó. Luego Calderón Sol. Luego llega Calderón Sol, Mauricio Funes, no se me queda ninguno. Y llegamos hasta los 20 años de 20 años de Arena y el FMLN. Vaya. Llegando a ese punto, quiero decirle que realmente no fueron gobiernos conscientes, lastimosamente. Pero decían, Cristiani no va a robar porque tiene pisto. Calderón Sol no va a robar porque tiene pisto. Paco Flores no va a robar porque tiene pisto. Pero no es cierto, porque el poder los abruma y el poder los adicta. Pero no habíamos tenido un gobierno que no respetara nuestra república. Siempre respetaron la Constitución, aún los gobiernos déspotas, aún el gobierno porque en el tiempo voy a retroceder en el tiempo de que atropellaron a nuestros indígenas, a pueblos originarios. En el 1932 fue la época que se reenganchó la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. En esa dictadura el hombre llega democráticamente, pero se enquistó. Entonces la historia de Maximiliano tenemos que verla por aparte, ¿verdad? Pasando por allí, pero masacró al pueblo de José Emiliano Amenizalco y mandó un mensaje de que quien se rebelara lo iban a matar. Y que por eso es que la gente dejó el náhuatl, se dejó de poner sus huipiles. La gente usaba manta todavía. Entonces, imagínense 1932. Está cerca, pues. No ha pasado ni 200 años. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a una guerra, llegan los acuerdos de paz, y voy a retomar ya que llegamos a Sánchez Serén, pero hubo un pueblo, este pueblo no medita, este pueblo es odioso, y lastimosamente yo ya no digo que nuestro Salvador de antes es igual que ahora, porque fíjese que antes nosotros éramos más solidarios, ahora tenemos un odio. ¿Por qué? Porque se les olvidó que aún con los
años de Arena y con los años del frente, que no le digo que fueron los mejores gobiernos, pero no hicieron lo que está haciendo este hombre. O sea, como decía mi madre, ¿verdad? Caímos de las brasas, de las llamas al brasero, decía mi madre. Porque la mayoría de salvadoreños se fanatizaron con odio hacia Arena y hacia el frente. Se les olvidó las políticas públicas, se les olvidó que teníamos ecos, se les olvidó que teníamos un Fidel, se les olvidó todo. Porque miren, señores, opciones habían, pero la gente que entra al gobierno siempre llegó a robar. Mire, opciones habían. En realidad yo le digo, yo lamento mucho. Yo no voté por este Bukele, no, porque yo lo conocía. Usted sabe, yo siempre lo he dicho, que por referencia yo lo conocía a este hombre. Entonces, imagínense que llegamos a la era bukeliana en el 19, que la gente se volvió loca, que este hombre, ya siendo presidente de la República, siendo un gran narcisista, un gran sociópata que se convierte en psicópata porque él solo da la orden, es un hombre irreverente y que en cómo nos tiene ahora. Fíjese que yo le quiero decir que es un hombre irreverente, que es un hombre que nunca ha gobernado con la verdad en la mano, porque a este pueblo jamás lo quiso. Yo no voy a entrar en detalles de lo que estamos viviendo, pero desde que el 9 de febrero, que ya era presidente, entró a la asamblea, y me voy a quedar hasta allí, porque después le voy a continuar diciendo, explicándole para que se acuerde. Yo sé que usted al oírme se va a acordar. El 9 de febrero ya era presidente, el 19. Entró, convocó como a 5,000 personas y le digo que sí eran ciertas. No teníamos inteligencia artificial. Entonces convocó a toda la gente y la gente fanatizada. Bukele aquí, Bukele. Y era cierto, si es que él es un populista. Bukele es un populista, es un narcisista. Es que yo no le voy a negar que el hombre tiene labia. Si a mí no me engañó porque yo ya lo conocía. Yo le venía haciendo la pista desde en el Nuevo Cuscatlán porque tenía alumnos de Nuevo Cuscatlán. Y él decía que le daba becas. Y era mentira porque no era de su salario. Sí le daba las becas, pero no era de su salario. Pero él ya venía con dinero, ya tenía sus milloncitos porque para esa época ya estaba siendo financiado por el FMLN, porque el FMLN le dio de comer. El FMLN es responsable, yo siempre lo he dicho, de que es responsable con José Luis Merino, de que este hombre haya sido el becerro de ellos, porque le dieron 32 millones solo de la publicidad de Overmet, que era una empresita que nadie los contrataba a los Bukele. Pero el papá ya había sido también un tremendo también, ¿verdad? No crea que Bukele es así por gusto. El ADN de él es del papá, ¿verdad? Entonces, le digo esto porque en este momento estamos pasando situaciones difíciles, pero quiero decirle que no quiero pasar de lado que el 9 de febrero se rompió la República. Y le voy a decir por qué. Allí me voy a quedar. Porque cuando él entra, fíjese que la República de El Salvador tiene 3 poderes. Poder legislativo, ejecutivo, que es del presidente, y judicial. Poder ejecutivo es el presidente y sus funcionarios. El legislativo son los diputados, en donde es un parlamento donde deben de discutir todas las piezas que le manda el presidente para que se aprueben ya por decreto, pero es un parlamento donde deben de discutir y donde se tienen que escribir las políticas públicas. Y el Poder Judicial, que es separado, y el Poder Judicial es el que tiene que decir no presidente, no asamblea, es el que para el carro cuando se están saliendo de la Constitución. Pero ¿qué es lo que hizo Bukele? Bukele, como él es transero, porque no es una persona normal, sino que es una persona narcisista que le gusta llamar la atención, y si no, acuérdese lo que hizo en la ONU, donde él se pasó de listo, ¿verdad? Porque tenía 35 años y él ve de menos a los adultos mayores. Y les dijo en la ONU, se tomó una selfie y dijo que ya lo de ellos era obsoleto, les quiso decir. Que esa foto iba a irse por todo el mundo y que como estaban ellos trabajando era obsoleto. Un bachiller le llega a dar, dice él que le llega a dar cátedra a gente importante de la ONU. Entonces, solo desde allí, miren su irreverencia. Luego llegamos al 9F y entra él a un pueblo loco,
a una masa de borregos, porque yo no le puedo decir que es persona normal, una persona que se pierde en sus emociones y que permite que se las manejen. Porque señores, señoras, amigos, amigas, donde quiera que me escuchen, usted tiene que ser dueño de sus emociones, tiene que tener un manejo de las emociones, porque si usted no lo tiene, usted puede perder los estribos en cualquier momento. Y no hay cosa mejor que la inteligencia emocional para poderse manejar en esta vida tan caótica. Entonces, se mete en el 9F a la asamblea, primero convoca a la gente y la ajota, ¿verdad? Y entra con todos los policías y los militares y con la cuestión, yo no sé cómo se llaman las armas que ellos andan, ¿verdad? Entra porque los había convocado para que le aprobaran, porque en ese tiempo él estaba con la onda del plan control territorial, porque realmente nunca ha tenido un plan, ¿verdad? Nunca ha tenido un plan. Pero el plan que Cuscatlán nunca lo ha hecho andar, ¿verdad? Pero él quería que le aprobaran 109 millones del plan control territorial, que nunca se vio, porque lo que está haciendo ahorita es una chabacanada con el régimen de excepción. Entonces, él se metió. Cuando el Ejecutivo irrumpe en la Asamblea Legislativa, que tiene que ser separada, que él no tiene jurisdicción sobre ellos, y mire que en ese tiempo los diputados que estaban en esa época, no por intereses bien personales y políticos, no quisieron levantarle una demanda, porque lo hubieran, por ellos no está Bukele, porque no hicieron nada, pero ellos lo pudieron haber demandado, pudieron haberlo hecho dimitir, porque lo que hizo fue un golpe a la Constitución y a la República, y le ganó el valor, los hizo que se sentó en la mesa en la silla del presidente. En ese tiempo no me acuerdo quién era, pero ahí estaba, me acuerdo que estaba Gallegos. Y todos asustados porque entró con las armas, señores. Eso nunca se había visto, ni en los gobiernos militares, porque él es un abusivo, es un irreverente que se cree la última Coca-Cola en el desierto. No, Bukele, no es cierto. Entonces, yo no lo quiero para nada porque es un abusivo y porque nos está matando al pueblo. Y entonces, ¿y qué es lo que hizo? Salió a la calle a decir otra vez salió a la gente a decirles que iba a orar y que lo que Dios le dijera, esos iban a hacer. Y si no, y él mismo dijo al pueblo que se podían insurreccionar. Pues sí, es que teníamos derecho nosotros. Pero al pueblo sí, allí se les dijo que se podían y que él no se iba a oponer, les dijo. Pero Dios le dijo, mándame sabiduría. Pero Dios le decía, no podemos esperar mucho. Mire el gran Chabacán siendo musulmán, hablando como que era evangélico. Entonces, a partir de allí, señores, se rompe la república. Porque cuando ya él logra ganar todo, porque la gente por odio votó, los del frente se pasaron y los de arena se pasaron con él, porque vieron que el barco de ellos naufragaba, se pasan con él y obtiene la mayoría de diputados, y allí se hace de todo el poder. Y el 1 de mayo, que los diputados, por cierto, muchos no querían ir porque tenían miedo, porque ellos saben, estos diputados saben de que ahorita les puede ir mal posteriormente. A partir de ese día, quita a Raúl Melara Granillo, que era el fiscal, pero eso no es nada, eso es sanganada. Como tenía la mayoría calificada, él los mandaba, porque eran puestos por él. Es que él ya tenía su gente. Es que desde las primeras elecciones, él hizo un gran desorden que yo me eché todo el rollo y hay gente que lloraba de la diáspora, porque diputados que ganaron y los quitó y puso a su medida. Ese mismo día les ordenó a los puyabotones a que destituyeran a la sala constitucional, a los verdaderos, a los legítimos, y los quitan por un decreto que aprobó los puyabotones, y él impone una sala a su medida para que hiciera, es la que tenemos ahora, donde está Jerez. Todos son cuestionados, esos magistrados, pero ellos hacen lo que Bukele dice. Entonces, allí se hace de todo el control. Cuando ya se pierde la separación de poderes, señores, se perdió la república, y ahora me voy a quedar hasta la parte donde él
se agarra el control del Estado y luego de allí quita al fiscal, a Raúl Melara Granillo, pone a la chichincle de Rodolfo Delgado, pone a Villatoro de ministro, pone a Osiris Luna, pone a su gente de malandrines, porque no hay gente honesta y honrada en todo. Es un gobierno delincuente y los hace trabajar para él. Incluso el día que él juramentó en su primer mandato constitucional, hizo que la Fuerza Armada jurara lealtad a él. Imagínese cuándo ha visto eso, cuándo en mi vida yo lo había visto. Entonces, señor, ahí se rompe nuestra democracia. Ahorita estamos en que si tenemos o no democracia, porque están callando a todos los que demandamos y denunciamos, pero es un derecho y es un deber también que usted entienda que la República de El Salvador se rompió el día 1 de mayo. Primero el golpe el 9 de febrero, pero el 1 de mayo fue el acabose de la República, donde él se hizo de todo el poder, de los tres poderes, y donde lo que él dice, eso se hace. Entonces, cuando quita Melara Granillo y pone a Rodolfo Delgado, que viene cuestionando ese hombre, porque yo tenía años de conocer a ese hombre, que siempre salía en la televisión, como yo no sé qué cargo tenía, pero no es una persona realmente que tenga una honestidad, ¿verdad? Entonces, vemos de que luego pone a Villatoro, quita a toda la gente que él quiso y empezó a quitar gente por Twitter, ¿verdad? Por quiten a fulano, se quita a sutano, se quita a mengano. Entonces, él se exhibió, señores. Ese día, 1 de mayo, perdimos nosotros nuestra república. Y al perder nuestra república se pierden nuestros derechos. Yo creo que tenemos que recordar por qué estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, todos los atropellos que estamos viviendo, ese plan control territorial, ese pacto con pandillas, eso que anda correteando a la gente, que no quiere a los pobres, que no quiere a los ancianos. Señores, jamás habíamos tenido. Y luego, para colmo de males, él ha dado un montón de entrevistas donde dice, no, yo voy a salir a los 42 años y yo no me puedo reelegir porque la Constitución me lo prohíbe, porque nosotros podemos ir alternando. Y hay un montón de videos colgados en YouTube. Ah, no, pero ese día, mire, es que es increíble. Un 1 de mayo, cuando él dice, he platicado con mi esposa y con mi familia y he tomado la decisión de reelegirme. ¿A cuenta de qué, señores? Si la Constitución tiene artículos pétreos donde él no se puede reelegir porque nuestra Constitución no lo permite, nuestra Constitución de la República. Cuando él y todas las focas aplaudiendo y abrazándose, y les digo focas porque todas aleteaban, eso que hizo ese día es un fantoche, es un abuso. Y dice, le platiqué a mi familia, y que si es que la familia no tiene nada que ver, es que es la Constitución. El rollo es de que ahora él se eligió, hizo trampa, vamos a hablar otro día, y ahora tenemos a un caudillo, a un dictador que está haciendo lo que él quiere, pero que el pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que entender que nosotros hemos vivido en democracia y que no cualquiera oriundo, no cualquier foráneo, porque nosotros somos los oriundos, va a venir a hacer lo que quiera con este pueblo sufrido. Este pueblo ha sufrido, señores, y vamos a continuar porque yo le tengo que explicar por qué están sucediendo todo lo que estamos viviendo, y tiene que entender que solo el pueblo salva al pueblo, porque la Fuerza Armada se ha rendido a él, porque están siendo comprados, porque él tiene todo el dinero, porque se ha puesto 7 años de que no vamos a saber nada, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle que recuerde que todo lo que estamos viviendo en este momento, en este 7 de julio
del 2024 lo estamos viviendo porque el corazón de usted se llenó de odio y se ha dejado envenenar por toda la cicuta que este hombre le está metiendo, porque mi pueblo ya no es el mismo pueblo solidario, ni el mismo pueblo amoroso que antes éramos todos. Mi madre todavía era una mujer solidaria, yo todavía soy de la generación solidaria, pero aquí solo se respira odio y maldad, porque odio y maldad mete Bukele. Hasta aquí vamos a llegar con este estudio. Luego vamos a retomar por qué estamos como estamos, por qué la comida la tenemos cara, por qué hay desempleo. Y solo decirle una cosa, Bukele está exterminando a este país, porque Bukele nunca ha querido a este país. Entonces quiero que reflexione, que le eche un recorrido para que usted vea cómo se rompió la república y por qué decimos que no tenemos república. Porque cuando hay república tenemos separación de poderes, democracia y nuestros derechos civiles. 3 cosas. Separación de poderes, democracia y derechos civiles. Señores, ¿qué tenemos ahora? No tenemos nada. Yo le voy a listar todas las políticas públicas, todas, que se ha echado y que las ha quebrantado, y ahora no tenemos ni comida, no tenemos ni educación, no tenemos ni salud, los niños están muriendo de dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Pase buenas noches. Nos vamos a ver en la próxima, porque voy a hacer la otra parte, porque me falta. Yo quiero llevar un recorrido y quiero que vayamos por la historia, ¿verdad? Entonces suscríbase al canal, porque yo voy a estar subiendo videos cortos para que usted pueda ilustrarse y que sepa de los orígenes del por qué estamos como estamos. Que Dios me los bendiga y gracias por verme.